Bueno, ¿cómo están? Este es el segundo video del módulo 2 en Razonamiento Jurídico Aplicado, segundo año de Abogacía a Distancia, Universidad Católica de Cuyo, San Juan y San Luis. Entonces, estamos en el módulo 2. Recién hablamos de otras cosas, tales como el tema de Gustav Rackbruch, Hermann Struck, Robert Alexi. Bueno, ahora pasamos a otro tema como más tranquilo en este segundo módulo, y por eso les voy a pedir que lean detenidamente el segundo documento de cátedra, que pasamos a explicar en este momento. Entonces, en este segundo documento de cátedra vamos a tratar el tema de la lógica en el proceso judicial, qué pasa con la presentación de la demanda o la acusación, otros actos judiciales tales como notificaciones, la respuesta de la demanda, la apertura de la etapa de prueba, y todo eso en relación con el lenguaje jurídico utilizado. Los veredictos o sentencias. Esto tiene mucho que ver con lo que a lo mejor ustedes ya están estudiando o van a estudiar de derecho procesal. La estructura de un escrito judicial, los principios lógicos, el control de logicidad de un escrito judicial o de un planteo de un abogado o de un juez, el control de arbitrariedad, la lógica formal y la lógica material en la toma de decisiones en el entorno judicial. Entonces, para comenzar con este tema, vemos que el proceso judicial, esto también lo van a ver, como les digo, en procesal. El proceso judicial es un conjunto de pasos, vamos paso a paso a paso, pasos y procedimientos legales que se llevan a cabo en los tribunales o en los procedimientos virtuales, no necesita ser el tribunal físico, para resolver el conflicto legal que se haya planteado. La lógica del proceso judicial puede variar. Va a variar según qué tipo de caso sea, si es un caso civil, un caso penal, un caso oral o un caso escrito. Esa lógica y la forma en que se exprese y se utilice el lenguaje eh, va a ir variando. Y sin embargo, sigue un cierto patrón, una especie de método, pasos que más o menos se repiten. Un primer paso es la presentación de la demanda o la acusación. El proceso judicial generalmente comienza cuando una de las partes presenta la demanda o bien una acusación ante un tribunal o ante un fiscal. Esta demanda y esta acusación describen los hechos y tratan de describirlos de manera cronológica. Y también después dicen, bueno, en base a qué normas se encuadran estos hechos que yo he denunciado. Entonces, presentación de demanda o acusación. Notificación o respuesta. Una vez que se ha presentado la demanda o acusación, la otra parte involucrada se lo notifica y tiene la oportunidad de defenderse y presentar a su vez una respuesta o contestación. En esta respuesta, la parte responde a las acusaciones y puede presentar defensas y contrademandas. Después se abre una etapa a prueba. En el proceso anglosajón se habla del discovery, descubrir qué pruebas tengo, la etapa y acá se habla de la apertura a prueba, apertura de la etapa de prueba o de pruebas. Y las dos partes tienen que haber ofrecido pruebas en su oportunidad procesal, generalmente es con la demanda y con la contestación. En casos de procesos ordinarios, que ya no hay casi ninguno, se puede ofrecer prueba una vez que se abre la prueba. Ahí recién se ofrece la prueba. En cambio, en los procesos sumarios, que son casi todos, se deduce la demanda con la prueba, se deduce la contestación con la prueba. Entonces uno ya encuadra los razonamientos y las pruebas con las que piensa demostrarlo. Bueno, entonces después, también el próximo paso sería posibles audiencias. En algunos casos, si se sigue un juicio que se llama juicio por audiencias, que es, yo la verdad que soy muy partidaria del juicio por audiencias, se hace una audiencia preliminar, se llama a las partes, se trata de avenir a las partes, ahí cada parte debe expresar su postura y tratar de decir, bueno, yo me conformaría con esto, yo ofrecería esto. Si se pudiera arreglar y conciliar, en el juicio por audiencias, se produce una conciliación y se termina el juicio. Sería la forma más rápida de terminar el juicio. La audiencia preliminar. Si no se produce ese avenimiento, entonces hay que observar qué prueba ofreció cada parte y ver hasta qué punto la prueba es pertinente y necesaria, porque hay veces que la prueba no es necesaria, es compleja y es muy dilatoria.
Generalmente la parte demandada va a ofrecer pruebas complicadas que no son necesarias, entonces es muy importante que esté el juez presente y observe las pruebas que se han propuesto. Y en todo esto juega la lógica, el razonamiento, la forma de expresarse de los abogados, de convencer al juez de que la prueba ofrecida es importante, es trascendente y no es dilatoria. Después sigue adelante el juicio, a lo mejor se produce una segunda audiencia donde se producen todas las testimoniales, la presencia de las partes. Hay una prueba que se llama confesional, que poco a poco se tiende a no producirla porque es totalmente dilatoria. En realidad había que responder todo por sí o por no. Y entonces la verdad es que no conduce a... Y a la vez la persona que declara no declara bajo juramento, porque no se puede obligar a una parte a responder bajo juramento, porque sería declarar contra sí mismo. Entonces, poco a poco, esa prueba confesional se va dejando de lado. Entonces, en las audiencias de producción de la prueba o de vista de causa, lo que más se produce son las testimoniales. Y se da el transcurso del juicio. Y después, por último, está el veredicto sentencia, y ahí es donde el juez emite un veredicto. Primero un veredicto, por ejemplo, en un caso penal, la Cámara que está juzgando el caso, al término de todas las audiencias, se reúne y por mayoría va a decidir un veredicto. El veredicto va a decir sí o no, levanto el dedo o bajo el dedo, es culpable o es inocente. Es lo único que dice el veredicto. Todavía no funda la sentencia, ya que todavía ahí no se necesita mucho razonamiento o expresión o lógica. Se lo va a necesitar en los fundamentos del veredicto. Entonces tenemos el veredicto y el fundamento del veredicto. Y si no, en los casos civiles y comerciales y laborales, una sentencia. En la sentencia es el artículo 4 o 6 de nuestro Código Civil y Comercial, por más que el Código Civil y Comercial se aplica a todo el país, para todos los procesos, dice que toda sentencia debe ser fundada. Es obligación de todos los jueces fundar la sentencia. ¿Y cómo se funda la sentencia? Se funda en base a razonamiento, a desgranar las pruebas producidas, ver las presunciones que están en juego y ver cómo juegan las presunciones y en base a eso qué ha probado cada parte. Entonces, el razonamiento jurídico juega un papel muy importante no solo en la sentencia, en la contestación de sentencias, sino también en las sentencias, en la demanda, en la contestación de demanda y en las sentencias que los jueces dicten. Una vez dictada la sentencia, las partes podrían apelar. Entonces, cuando fundan la apelación, también necesitan el razonamiento jurídico, porque tienen que demostrarle a los jueces de cámara de qué manera la sentencia ha sido equivocada. En todo ello, se necesita el uso de procesos deductivos, procesos de lógica, de razonamiento, y la deducción más la argumentación. Según un autor se llama Héctor Oyola, que creo que es de Catamarca, pero era juez en Catamarca, un juez penal, este autor dijo que en la decisión de los casos fáciles donde se puede aplicar la deducción podrían llegar a ser la regla, y los difíciles, donde no está tan clara la cuestión, está verde la cuestión, hay que analizarla mucho y ver quién tiene la razón, estos casos difíciles que requieren mucha deducción y argumentación son la excepción. Según esta concepción, la mayoría de los supuestos son deducidos en base a razonamiento deductivo, desde una norma válida y aceptada en base a los hechos para concluir en una sentencia o decisión. Entonces, los pasos para idear o estructurar una sentencia son los siguientes. Primer paso, deducir cuál es la solución de una regla formalmente válida. ¿Cuál es la solución que nos aporta una ley? Delimitamos los hechos y vemos cómo se meten los hechos adentro de lo que está previsto en la norma. Delimitamos la norma y después decimos, bueno, en base a esta norma y estos hechos, llego a esta solución del caso y lo hago mediante un razonamiento deductivo o una conclusión de silogismo. Así es como se da la idea que es la solución, que hay que expresarlo después en una sentencia. El segundo paso, después de haber hecho ese silogismo y llegar a una primera solución, controlo la solución a la que he arribado, miro hacia atrás y veo si hay otros precedentes judiciales que hayan establecido otras soluciones para otros casos, y si lo que yo ya había llegado como solución y yo ya estaba por resolver esto, si tiene consistencia con lo que hayan resuelto otros jueces. Hasta ahí sería un caso que sea fácil, pero en los casos que sean difíciles, que están más verdes, que son difíciles, hay veces que les digo que hay casos difíciles, que parecen fáciles y no lo son.
Últimamente, por ejemplo, tengo que solucionar un caso donde un trabajador emitió una renuncia. Fue y se enojó y mandó el correo y mandó la renuncia. A la tarde estaba tan enojado que fue con la copia de la renuncia, se las tiró por la cabeza, les hizo un escándalo en el lugar de trabajo y dijo, esta es mi renuncia, ¡fa! Y se las tiró por la cabeza. Ustedes saben que en derecho laboral todos los actos de comunicación son recepticios y valen desde el momento en que son conocidos. Después que hizo eso, él, esta es mi renuncia, ¡fa! Se la tiró por la cabeza, 2 minutos después fue a ver al abogado y el abogado le dijo, no, pero todavía no fue notificada esa renuncia, vamos a retractarla. Entonces le hizo ir al correo el mismo día, qué sé yo, 2 horas después, fue al correo y le hizo retractar la renuncia. Entonces, ¿qué es lo que vale? Vale la renuncia que en realidad él se las dio a conocer porque se las tiró por la cabeza como tipo avioncito cuando fue enojado al lugar de trabajo, o vale lo que dice generalmente la norma, que es que dice tiene que estar informado por el correo que fue notificado. Así como ese caso, hay muchos casos que son como vidriosos, son casos verdes, no están claros los casos y requieren criterio del juez y resolver, tratar de ser lo más justo posible, tratar de no resolver con un sesgo en favor de o solo de la patronal o solo de la empleadora, de la empleada, por ejemplo. Y yo le estoy hablando de los casos laborales. Podría haber otros casos así en materia de familia, en materia de penal, casos de derecho penal y así. Entonces, en el caso de solución de casos difíciles, puede llegar a haber conflictos de reglas y principios. Por ejemplo, en este caso, podría estar en conflicto en la duda en favor del trabajador y por otro lado la idea de que si hay una renuncia y ha sido notificada, rige el principio de que está la comunicación recepcionada y comunicada, ha sido recibida en su lugar de origen, de su lugar de destino, que supo que estaba la renuncia. ¿Cómo pondero yo? Tengo que ponderar un principio y el otro. La demarcación entre casos fáciles y difíciles no es sencilla, puede ocurrir que o bien no se puede encontrar la solución de un modo simple, sino que hay que relacionar diversas normas, por ejemplo, relacionar principios que estén en el Código Civil y Comercial sobre la comunicación y la notificación y principios de la duda en favor del trabajador, que es un tema de derecho laboral, entonces principios de dos ramas del derecho distintas. O bien puede pasar que el juez entienda que es necesario apartarse de la ley porque es inconstitucional o está en contra de convenciones internacionales de derechos humanos y así. Entonces, en los casos difíciles, el juez tiene que guiarse por principios. Aplicar el juicio de ponderación de Robert Alexi, ponderar principios, sobre todo tener en cuenta el principio pro homine, el principio del ser humano, y debe justificar su decisión en términos de corrección y equidad, en igualdad de las partes. Un ejemplo de interpretación es el artículo 144 del Código Procesal Laboral de San Luis, que dispone expresamente que el juez debe resolver en su caso con normas, en base a normas de justicia social y buscando que la situación de inferioridad económica en que se encuentre el trabajador no impacte en tener una inferioridad jurídica a lo largo del proceso. Muy bien, espero que les haya interesado este tema, que nos hace poner en práctica lo que acabamos de aprender recién sobre la ponderación de principios o lo que es altamente injusto no es derecho, esas ideas base que nos dan distintos autores de filosofía. ¿Cuáles son los principios lógicos? Pasemos a este tema, el tema punto 6.1 de nuestro documento de cátedra y uno de los últimos puntos de este módulo. Los principios lógicos son enunciados básicos y fundamentales que según la lógica clásica no tienen ni necesitan demostración porque son evidentes, principios lógicos. Parece ser que hay 3 principios lógicos, y a lo mejor se incorpora un cuarto principio lógico. Un principio lógico es el de la identidad, otro principio lógico fundamental es la no contradicción, que es parecido a la identidad, y otro principio lógico es el tercero excluido, y un cuarto principio lógico llamado la razón suficiente de Leibniz. Respecto al principio de identidad, significa que todo objeto es idéntico a sí mismo, de modo que se afirma la existencia de una realidad, la realidad es una y no es otra cosa, toda cosa es idéntica a sí misma. Otro principio es no contradicción, que significa es imposible que una cosa sea y no sea. Entonces, no se puede ser una cosa y ser lo contrario a esa cosa.
¿eh? Simultáneamente y en el mismo aspecto. Por ejemplo, no puede ser que un pizarrón sea negro y que no sea negro. Eh, Eso a veces puede servir en derecho. Por ejemplo, si yo sé que una parte es empresaria, no puede ser empresaria y a la vez, o sea, es empresaria y es empleadora. Si es empleadora, es igual a sí misma, es empleadora, y no puede ser empleada de sí misma, es empleadora, la parte empleadora. Entonces, identidad, no contradicción. Después hay otro que es una consecuencia de ese, que es el principio de tercio excluido o tercero excluido. Una cosa, o bien tiene una propiedad, o bien no tiene esa propiedad y no hay una tercera posibilidad. Esto estamos hablando siempre de lógica y lógica formal. A lo mejor a nivel espiritual puede haber cosas que tengan otros aspectos. Yo abono la idea del perspectivismo, que la verdad no es absoluta, la verdad tiene aristas, se pueden ir investigando, se puede ver la verdad de esta manera, la verdad de otra manera, pero acá no estamos en el ámbito espiritual, acá estamos en la lógica pura y dura que aplicamos en el derecho. Entonces decimos, si está esta norma, se aplica esta norma. Si tiene esta propiedad, la tiene, o bien no la tiene, y no hay una tercera posibilidad. Así dice el principio del tercio excluido. Bueno, entonces, ante dos juicios opuestos contradictoriamente, mientras que el principio de contradicción dice, no pueden ser verdaderos ambos, no pueden, si son opuestos, no pueden ser verdaderos, no puede ser que una cosa sea y no sea. Y el del tercero excluido dice, no puede ser que ambos casos sean verdaderos o ambos casos sean falsos. ¿Eh? Y después hay un cuarto principio de la lógica formal, que es el principio de la razón suficiente. Este principio nos dice que todo lo que hay exige una razón. Hay una razón por la que existe. O lo que hay. O cuando se expresa algo tiene una razón. Todo juicio para ser verdadero tiene que tener una razón suficiente. Y bueno, por eso las sentencias cuando se dictan no pueden ser arbitrarias. Tienen que tener una razón suficiente. Esta razón es suficiente cuando se basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo que se ha enunciado. En el ámbito jurídico, refleja la exigencia de la fundamentación adecuada y coherente, de modo que la violación al principio de razón suficiente habilita a impugnar la sentencia porque sería una sentencia que sería arbitraria. Después también, bajo los principios de la lógica jurídica, eso, como les he dicho, principio de unicidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente, bajo estos principios, la actividad judicial aparece como una tarea aparentemente de, subsumo todo a un silogismo, a una deducción. Y es como si fuera una máquina, ¿eh? Metemos la norma ahí, los hechos acá y ¡shunk! Hacemos y sacamos la solución. No es tan fácil, pero esto bajo el imperio de estos principios tendría que ser así, ¿eh? Esto reduciría el caso concreto al concepto general de que la ley establece, de modo que la sentencia se transformaría en una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias probadas de la causa. Se trata de una deducibilidad formal, ¿eh? Formalmente, todo tendría que poder ser deducible de la norma. En relación a las sentencias, ese control, un control de logicidad, de que todo tenga un fundamento y una derivación razonada de la norma, puede realizarse a través de deducir un recurso de apelación o un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Y hablamos de que la Cámara, que va a entender en la apelación, o la Corte, van a hacer lo que se llama el control de arbitrariedad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado la doctrina de la arbitrariedad. ¿Eh? Y entonces la doctrina de la arbitrariedad habla de el principio de razón suficiente y el principio de no contradicción. La sentencia no se puede contradecir a sí misma en algún momento. Por ejemplo, hace poco tuve que resolver un caso judicial que me vino a mi juzgado por la nulidad de una sentencia de otro juzgado, que en esa sentencia se decía rechazar la demanda, rechazar la indemnización por despido, y después más abajo decía hacer lugar a la indemnización por despido. Entonces se les había chispoteado, se les había, no sé, lo copiaron mal. Y, entonces, más arriba decía rechazar, en la misma resolución, rechazar, y más abajo decía hacer lugar. Entonces se estaba contradiciendo a sí misma la sentencia. La sentencia no puede ser contradictoria. Si es contradictoria la sentencia, es arbitraria. Y además la sentencia tiene que tener una razón suficiente. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido, este tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia, sino que tiene que cubrir casos excepcionales
en los que haya graves deficiencias lógicas de razonamiento o ausencia total de fundamentos jurídicos que impidan considerar ese pronunciamiento, esa sentencia de los jueces ordinarios como una sentencia que sea verdadera y fundada en ley. Bueno, para efectuar este control se deben estudiar los extremos legales de hecho y de prueba. La contradicción puede presentarse a nivel de los hechos, por ejemplo, la sentencia puede dar por reconocido determinados hechos y después al rato decir que no estaban probados. Y por su parte, la violación del principio de razón suficiente aparece cuando una sentencia carece de la mínima fundamentación de hecho y derecho y no trata de modo suficiente los argumentos que le habían sometido a su consideración las dos partes. Entonces, le falta razón suficiente. En esos casos, la sentencia va a ser nula por arbitraria y se puede interponer lo que se llama el recurso extraordinario. Miren hasta qué punto influye la lógica jurídica y el razonamiento en lo procesal y en el éxito que podamos tener, que se pueda tener en el planteo judicial. La lógica formal y la lógica material en la toma de decisiones en el entorno judicial. La distinción entre la lógica formal y la lógica material es relevante en el contexto de decisiones judiciales y se refiere a diversos enfoques para la argumentación. La lógica formal se centra en cómo se organizan los argumentos, si se hace una deducción correcta. Si a lo mejor yo digo, eh, el actor trabajaba vestido de uniforme. No digo que uniforme. El actor fichaba todos los días y fichaba cuando entraba y fichaba cuando salía, y el actor recibía una remuneración. Conclusión, el actor era empleado de la empresa, eh, no sé, las Palmeras S.A. Entonces está claro que la lógica formal me está fallando, porque yo en las premisas no dije que este señor entraba y se vestía con el uniforme de las Palmeras S.A., o que entraba y salía de las Palmeras S.A., o recibía un sueldo de las Palmeras S.A. En la conclusión introduje un elemento que no estaba en las premisas. Ahí entonces la lógica formal me está fallando. En cambio, la lógica material se enfoca en los contenidos de los argumentos. Si es un argumento de equidad, de moralidad, de implicaciones sociales. Por ejemplo, si yo digo, si la parte demandada niega todo, niega todo lo que plantea la parte actora, y termina diciendo, mire señor juez, y además quiero decirle que esta persona, por ejemplo, supóngase, termina diciendo la demandada, y además le quiero decir que esta persona es un inmigrante, que su tono de piel es oscuro, o es una persona de tal religión, o es una persona indeseable por tal o por cual cosa, y entra a utilizar argumentos que sean, que no se pueden sostener, porque no se puede sostener que alguien discrimine a nadie por su color de piel, o por lo que piense, o por lo que sus creencias religiosas o su origen. Y sin embargo, la demandada, muy suelto de cuerpo, me lo toma como argumento y me dice, esta persona era así, así, por lo tanto es indeseable en la empresa y estuvo bien despedida. Claramente, ese silogismo peca, tanto en la lógica formal como en la lógica material. En la lógica material peca porque hay consideraciones de equidad, de moralidad y de implicancias sociales que está violando la parte demandada. La lógica le está fallando. Por lo menos en Argentina nadie puede discriminar formalmente y de la boca para afuera, nadie puede aplaudir que nadie discrimine por el color de piel, ni por lo que piense, ni porque sea extranjero. No se puede discriminar de esa manera, a menos que realmente estés realizando un acto aberrante de discriminación, que no es aplaudible por nadie, ni puede ser utilizado como argumento para despedir a nadie. Entonces está la lógica formal y la lógica material. La lógica material se enfoca en el contenido de los argumentos, si es algo razonable, si es equitativo, si es moral, si tiene implicancias sociales. Entonces, porque te puede fallar la lógica material. A lo mejor el silogismo estaba perfecto formalmente, pero desde el punto de vista material es insostenible por la injusticia que contiene. Entonces, lógica material, lógica formal. Esto es el último tema que tenemos en el segundo documento de cátedra, y la conclusión es que en el ámbito de las decisiones judiciales se busca un equilibrio entre todos estos enfoques, y las decisiones se deben basar en la lógica formal, y a lo mejor si solo se basan en la lógica formal podrían ser injustas en algunas situaciones, podrían pasar por alto que la persona es una persona vulnerable, o algunas consideraciones éticas, o que la demandada utilizó argumentos
que no son atendibles, como son argumentos de discriminación y desprecio. Entonces, las decisiones basadas solamente en la lógica formal tampoco podrían ser inconsistentes porque le estaría fallando el razonamiento. Podrían llevar a resultados no aceptables y que la Cámara lo va a revocar porque va a estar mal el razonamiento utilizado. Entonces, la mayoría de las decisiones judiciales deben buscar combinar ambos enfoques, la lógica formal y la lógica material, para garantizar tanto la coherencia lógica como la justicia en el resultado final. De esa manera, va a ser una sentencia que va a estar fundada, va a tener, acuérdense que no tiene que ser contradictoria, que tiene que estar fundada para no ser arbitraria, y va a ser sostenible por parte de la Cámara. Entonces, ahí termina el segundo documento de cátedra. Por favor, léanlo, estudienlo y yo ya les haré preguntas sobre este mismo video. Un gusto. Nos vemos.